Gracia y paz sean con ustedes, benditos hermanos, y con todo aquel que a Dios le permita llegar esta bendita enseñanza hasta los confines, hasta donde pueda llegar, que estamos aprovechando en todo tiempo también la tecnología que de cierta manera está en nuestros días para que por todos los medios, los pocos que quedamos en la verdad, hablemos conforme a la bendita verdad y conforme a la palabra de Dios. Continuemos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, Jesús, Dios o el Hijo de Dios, con la enseñanza número 16. Siempre recordándole que yo, antes de cada enseñanza, he orado a Dios, he pedido a Dios, tanto para que me permita ser un instrumento y decir la verdad, tanto para que todo aquel que escuche estas benditas palabras entre en su corazón y pueda tener el privilegio de tener la verdad en su corazón para adorar, para glorificar y para esperar a Cristo Jesús y estar preparados para recibirle. Muy bien, bendito pueblo de Dios. La vez pasada nos quedamos en Hebreos 9, en donde dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último, quita lo primero. Hablamos del antiguo pacto. La vez pasada hablamos de que, pues, ahora sí que desde que entró el pecado al mundo, pues Dios tuvo que establecer y tuvo que preparar un pueblo para volvernos a regresar lo que Adán y Eva perdieron durante siglos, hasta que quitó los cultos, quitó el tabernáculo terrenal, como ya lo vimos, quitó las cosas que eran una sombra de lo que iban a venir, para establecer lo verdadero, que es hoy lo espiritual. Así que vamos por favor a Hebreos 10:10, si son tan amables, y continuamos con esta bendita palabra de Dios. Hebreos 10:10 dice así la palabra: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me voy a explicar. En esa voluntad de Dios, que vino y mandó a su Hijo unigénito al mundo para quitarlo primero y para establecer lo que Adán y Eva perdieron, somos santificados, fíjese bien, mediante la ofrenda del cuerpo. Primero voy a explicar lo que es ser santificado. Mire, le voy a volver a hacer un resumen, lo hice la vez pasada, pero en cada enseñanza, pues para los que se saltean o quieran ver una enseñanza sin ver las demás, me voy a dar la tarea nuevamente de hacer un pequeño resumen, y de todas maneras, como digo Pablo, no me cansaré de repetirle las mismas cosas. Entra el pecado. Dios establece un Edén, establece a Adán y a Eva, entra el pecado y por el pecado entra la muerte, que es la separación de Dios. Posteriormente conocemos, los que hemos leído la palabra, el tiempo de Génesis, todo el tiempo que estuvo, pues, lo que fue la descendencia de Set, la descendencia de Caín, que la descendencia de Caín dio a Noé, al 10º patriarca, que hubo un diluvio, que se acabó con todo, que se preparó un arca. Después del diluvio se estableció otra vez y Dios dio mandamiento, se perdieron los mandamientos, vino el tiempo de Nimrod, vino el tiempo de pecado, hasta que Dios mandó a Abraham. Luego le prometió una descendencia. Dios era el único pueblo y su descendencia de Abraham que conocían a Dios. Todas las naciones que habían en aquel entonces en el planeta Tierra no conocían a Dios, tenían otros dioses, porque precisamente entró el pecado, pero Dios escogió a este hombre Abraham, y fue bendecido Isaac, Jacob,
Y en Jacob se hace la promesa que Dios le dio a Abraham de una descendencia muy grande, porque de ahí vienen todos los judíos, de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Y una vez que empiezan a multiplicarse, nace José, José el soñador, Benjamín, es vendido como esclavo, ya sabemos, ¿verdad? Todas estas cosas. Luego José manda hablarle a 72 personas porque ya se estaban multiplicando cuando había hambre en la tierra, y José estaba en Egipto con el favor de Faraón, con el favor de Dios por medio de Faraón, y se estableció ahí en una tierra de Gosén, en donde se multiplicó el pueblo y fue un pueblo muy grande. El pueblo de Dios, circuncidado en el prepucio por el mandamiento que Dios le había establecido con Abraham, que todo niño de 8 años nacido se circuncidara en el prepucio para que Dios lo reconociera. Entonces todos estos estaban circuncidados, y después que crece el pueblo entra un faraón que no conoció a José, que José ya había muerto, y que tuvo temor porque se estaban multiplicando los hebreos, y que entonces mandó matar a todo primogénito, sabiendo que venía un libertador, que era Moisés. Y bueno, no me voy a meter ahorita a explicarle todo el simbolismo, nada más estoy haciendo un resumen para penetrar lo que es santificado, o ofrenda de Cristo Jesús que nos santificó. Saca a Dios al pueblo, y en el desierto le da una ley, que es el Antiguo Testamento, y le da cultos. Muy bien, uno de los cultos y de los mandamientos que habían en el Antiguo Testamento, lo primero que Dios estableció en el desierto fue que se erigiera un tabernáculo. Un tabernáculo que representaba, de cierta manera, un aposento para que Dios habitara mientras el pueblo, y Dios estuviera con el pueblo mientras el pueblo estaba en el desierto. Y yo le decía la vez pasada que este tabernáculo, así también como el templo que hizo más adelante en el tiempo de los reyes Salomón, se constituía de un lugar santísimo en donde estaba el arca de acacia con 2 querubines, y había un velo, y en el otro lado estaba el lugar santo donde estaban los candelabros, y estaba el pan de la propiciación, la mesa de los panes de propiciación. En el lugar santísimo estaba el altar, en donde se ofrecía sangre, en el atrio donde estaba el arca o la presencia de Dios, que era una caja de acacia bañada en oro. Ahí viene cómo fue hecha con el maná, con el báculo y con las tablas de los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte en donde estuvo y tuvo una comunión con Dios, que representaba precisamente la presencia de Dios. Dios constituye en aquel entonces, en el tiempo del Éxodo, no antes, que Éxodo significa salida, constituye, como le decía yo la vez pasada, de las 12 tribus de Israel, hubo una tribu, que era la tribu de Leví, que los constituyó sacerdotes. Y sumos sacerdotes, porque ayer estudiamos lo de sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes, que primeramente fue Aarón, Moisés fue un libertador, de la tribu de Leví viene Aarón y Moisés, pero Moisés como libertador, y toda la descendencia, usted puede ver la genealogía en el Antiguo Testamento, y toda la descendencia de Aarón y de los levitas fue de sacerdotes durante mucho tiempo, ya trayendo como una sombra a Dios o preparando la llegada de Cristo y de la iglesia, que hoy nosotros somos sacerdotes, como lo vamos a ver. Entonces, los sumos sacerdotes no eran dioses, ni eran Dios, eran seres humanos que presentaban, o eran más bien siervos, instrumentos de Dios, con una cierta vestimenta, donde el pueblo llegaba a confesar los pecados con
con animalitos y el sumo sacerdote tenía que sacrificar al animal fuera de lo que es el lugar santo y santísimo y fuera de lo que era el tabernáculo. Tenía que quemar la carne afuera y tenía que quemar las entrañas. Todo se quemaba del animal. Lo único que entraba al lugar santísimo y que el sumo sacerdote entraba con esa sangre para abogar cada año por los pecados del pueblo, entonces ofrecía esa sangre el sumo sacerdote intercediendo por los pecadores que habían confesado sus pecados y pidiéndole a Dios que los perdonara y ofreciendo esa sangre en el altar. Bueno, así duró durante siglos todo esto, ¿verdad? De sumos sacerdotes. Igualmente los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. El sacerdocio no tenía acceso sino al segundo, al atrio, al otro atrio, en donde estaban los candelabros, y que los sacerdotes tenían que mantener con aceite los candelabros y siempre tenía que haber pan, lo cambiaban cierta temporada y siempre tenía que haber pan de la propiciación, ya como una sombra de lo que iba a venir. Bien, todo esto duró y mientras estuvieron esos sacrificios que fueron durante siglos, no quitó el pecado del mundo, no pudo traer esa sangre de machos cabríos como lo vimos ayer en algunas citas bíblicas, no pudo traer la perfección, sino fue una sombra, fue una preparación para que quedara una plataforma, una historia viva de profetas, como ya vimos, todos estos profetas que profetizaban al Salvador, a lo verdadero, al último pacto que vino a establecer Dios con todos los que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para nacer en el huerto del Edén, pero que por el pecado pues perdimos ese privilegio, pero que Dios nunca nos abandonó, que Dios nunca nos desechó y nunca nos olvidó en la muerte, sino que preparó todo esto para rescatarnos por medio de Cristo y poder entender espiritualmente todo el Antiguo Testamento que fue una sombra. Entonces, bueno, duró durante siglos todo esto hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y ya vimos que a Cristo Jesús se le llama sumo sacerdote, apóstol, maestro, profeta y que vino a quitar lo primero, vino a quitar ya lo que fue una sombra, pero ya no con un sacrificio de animal, ya no, sino que Él se ofreció, aquí habla de una ofrenda, cuando dice que se ofreció voluntariamente, habla de ofrenda, ¿verdad? Y esa sangre que fue de un ser humano que vino en carne, que se despojó de todo siendo en forma de Dios, como ya lo vimos, y que Dios lo envió, pues como no tuvo pecado en el cuerpo humano y fue una sangre limpia, porque así desde el Antiguo Testamento todos los animales que se le ofrecían a Dios y que pedía Dios tenían que ser animales jóvenes, animales no enfermos, animales sin mancha, no ciegos, que tiene mucho simbolismo todo esto, y se lo tenían que ofrecer ya preparando la sombra de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, cuando Cristo Jesús fue crucificado afuera de Jerusalén, afuera del lugar santísimo, afuera de lo que era o donde estaba el templo, el segundo templo construido por Esdras y Nehemías en los tiempos de Jesús, y fue afuera en el Gólgota donde Cristo Jesús, su carne fue despedazada, ya preparando y todos los sacrificios que se ofrecían a Dios y el sumo sacerdote tenía que entrar, tenía que carbonizarse la carne y entrar la sangre. De igual manera, Cristo Jesús no entró al lugar santísimo en carne. La carne no puede dar la vida eterna, no se puede. Entonces,
Cristo Jesús para subir allá arriba subió únicamente con sangre, habiendo dejado su cuerpo porque la carne para nada aprovecha. La carne es la que nos jaló al pecado, es la que buscaba las cosas que desagradan a Dios, que para eso fue el bautizo, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo por fe, para crucificar mi carne, para quemar mi carne, así como una sombra de lo que iba a venir, y únicamente ser un ser espiritual, únicamente presentarle mi sangre, mi alma, a Dios, que es mi vida. De igual manera, recuerde que el primogénito, el que nos pone el ejemplo, es nuestro Señor Jesús. Ahora bien, Cristo Jesús sube con su Padre, con su sangre, y todavía hasta el día de hoy, cada que nosotros los representantes llevamos el Evangelio como mandamiento a gente que no conoce por primera vez, y esa gente que se quiere convertir, la sangre de Cristo Jesús sigue vigente todavía arriba, para que ese sacrificio que hizo, Cristo Jesús aboga a su Padre, ofrece su sangre para que esa persona sea santificada, sea limpiada por la fe, por haber creído en el Hijo de Dios, por haber creído en el sumo sacerdote, por haber creído en el que intercede. Por eso es muy importante conocer la Biblia desde el Antiguo Testamento y podernos dar cuenta de cuál era la sombra de un sumo sacerdote y de un sacerdote que es la iglesia, que ahorita vamos a ir para allá, si usted tiene paciencia para escuchar las enseñanzas de Dios. Entonces, de igual manera, ¿verdad? En 1 Pedro dice que nosotros somos rociados. También yo ya me convertí, ok, ya participé de la sangre, pero si yo tropiezo, el pecado paga un salario y es la muerte. Si yo tropiezo sin practicar el pecado, pero tropiezo y llega algún hermano o alguna hermana y me exhorta y me amonesta y yo dije, pequé, sí es cierto, y con un corazón quebrantado y contrito me humillo ante Cristo, porque el que va directamente con Dios, pues no, Cristo Jesús es el medio, ¿verdad? Si yo voy con mi sumo sacerdote hoy, que es Cristo, y le confieso mis pecados a Cristo, y le digo que ruegue al Padre, que pida al Padre con un corazón contrito, y Cristo, que Jesús conoce los corazones y Dios también, entonces Cristo aboga por mí o por usted, y vuelve a presentar su sangre, si es que no practicó el pecado, para que lo perdone y podamos seguir con vida. Mire, yo le dije que esta enseñanza va enfocada a nada más a comprobar que Jesús es el Hijo de Dios, pero no con las enseñanzas de lo que es santidad y todo eso. Claro que si quiere, bueno, pues adelante. Entonces, por eso dice aquí así, por eso le hice un resumen, ¿verdad? En Hebreos 10:10. En esta voluntad de Dios, que así lo quiso Dios, somos santificados. La palabra santificado y la palabra santo, o santificado viene de santo, y santo significa sin pecado. Porque yo, pues venía con 25,000,000,000 de pecados, ¿verdad? Mis 43 años. Pero gracias a la sangre de Cristo Jesús me limpió. De hecho, hay una cita bíblica en Jeremías donde dice que si tus pecados son como la grana, vienen a ser blancos. Y es una profecía, ¿verdad? Vienen a ser transparentes, viene a santificarte. La palabra blanco es sin mancha. Mediante la ofrenda. Ahora, mediante la ofrenda es muy importante estudiar esto, porque ya vimos que una ofrenda es decir, heme aquí, Señor, yo bajo, yo sé que me estás enviando, pero así también como hoy viene Dios y le dice a usted, te necesito, anhelo tu cuerpo para que seas mi ministro, pues muchos no se ofrecen, dicen, ay no, son egocéntricos, ¿verdad? Y Dios los deja, algún día les va a dar su pago. Entonces,
La palabra ofrecerse viene de ofrenda. Debe decir, sí, Señor, bendito seas que me escogiste. ¿Quién soy yo para que me hayas escogido? Heme aquí, yo voy. Entonces, se ofreció a Dios y a nosotros. Ofrenda, la palabra ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo que por eso, recuerde que ya vimos que el que no confiesa que Jesús vino en carne, es el anticristo, ¿verdad? Porque precisamente ofreció su cuerpo, Cristo Jesús, como ofrenda, ofreció su sangre para que ese sacrificio, como dice la palabra, va, que el pecado paga una muerte, pero que un sacrificio o una ofrenda de un santo salva o puede quitar el pecado, y ese es Cristo Jesús. Que vida por vida, dijo Dios, vida por vida, ¿verdad? Tú ya estás muerto, quiero una vida para que vuelvas a tener vida, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien lo que dice aquí, echa una vez un sacrificio, ya no millones, ya no miles, y para siempre, ¿verdad? Porque hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, se acabó el primer pacto. Como yo le decía en la enseñanza pasada, ya no pueden hacer cultos de ofrendas de animales, ya los judíos quieren hacerlo, pero no pueden. Yo le explicaba en la enseñanza pasada el por qué no pueden. Entonces, Cristo Jesús vino a quitar ese templo, vino a destruir ese templo hecho por manos humanas que era terrenal, vino a quitar el primer pacto que fue una sombra y que eran cultos terrenales, y vino a establecer lo verdadero. Por eso también es que muchos no entendían lo del día de reposo. No me voy a meter ahorita, ¿verdad? Y hasta la fecha hay cristianos que se dicen del Shabbat del séptimo día, que no entienden que el Antiguo Testamento era una sombra porque pecan, hermano y hermana, nada más porque pecan, ¿verdad? Yo no voy a decir nombres, pero ahora sí, que así como hablo de adventistas, metodistas, bautistas, etcétera, no son, mire, cuando uno se pone un autonombre, no viene en la Biblia. Simplemente recuerde, la religión pura y sin mancha, según Santiago, es ir con el huérfano, que es ir precisamente con los que no tienen padre, es ir con la viuda, es ir con los hermanos que alguna ocasión estuvieron con Cristo, pero por el pecado Cristo Jesús los desamparó, y es mantenerse sin mancha del mundo. Ese es el cristianismo verdadero. Léalo en Santiago, ¿verdad? Ahí viene, Santiago 1. Entonces, aquí estamos viendo que este sacrificio fue nada más hecho una vez. ¿Por qué fue hecho una vez? ¿Por qué? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento fueron tantas veces los sacrificios? Bueno, en el Antiguo Testamento fueron tantas veces porque la sangre de los machos cabríos no pudo traer a Dios, no pudo traer el Espíritu Santo para que habitara dentro de un tabernáculo, que así nos llama Dios, ¿verdad? El día de hoy, tiendas de campaña. Y Cristo Jesús vino a quitar ese tabernáculo hecho por manos humanas, y con su sangre, que era de un ser humano, del unigénito Hijo de Dios, entonces sí pudo quitar el pecado para que abundara la gracia, para que viniera Dios con nosotros, Emmanuel, el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué ya no más sacrificios? Porque el poder de Dios me inclina a hacer los mandamientos, me inclina a ser un ser espiritual, me inclina a deleitarme en este bendito camino de consejos, y me inclina a poder cumplir todos los mandamientos. Entonces ya no es cada rato estar ofreciendo animales y animales y animales. Pero en mi proceso, en mi discipulado, puedo tropezar, puedo resbalar y pedirle perdón a Cristo Jesús sin estar practicando el pecado. Pero en el Antiguo Testamento, no, hombre, pues eran muchísimos pecados. Por lógica, no podían, no pudo el primer pacto traer la perfección, que la perfección es la santidad, precisamente por los sacrificios que se ofrecían cada año. Pero con este sacrificio vino entonces la promesa divina del Espíritu Santo por el mediador, por el unigénito, por el siervo, como lo hemos visto. Y ese, ahora Cristo Jesús es mi sumo sacerdote. Por eso es muy importante, como yo le decía la vez pasada, si yo predico que Jesús es Dios,
Olvídese, no tiene sumo sacerdote usted, ni tiene quien interceda por usted, ni tiene a quien pedirle. Por eso está ciego, por eso no comprenden la palabra muchas congregaciones. Bueno, está bien. Por favor, benditos hermanos y hermanas, vamos ahora a ver lo que es los sacerdotes, los que ocupaban el lugar santo, con la Biblia en mano, siempre, con el Nuevo Testamento. Vamos, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, ahorita le digo. Déjame ver porque tengo mala cita. ¿Verdad? 2. Bueno, ahorita, permítame, ahorita le digo, pero dice así, le voy diciendo, ahorita se le acerco. Ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en su santificación. A ver, Pedro de 2, 1, no esa. Elegidos según la presencia de Dios Padre en su santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es en 1 de Pedro 1, por favor, no es 2, es 1, versículo 2. ¿Sí? Y mire, aquí está, elegidos. Primeramente una cosa, bendito hermano y bendita hermana y pueblo de Dios, una cosa es ser llamado y otra cosa es ser elegido. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pedro, esta epístola, esta carta a Pedro, va dirigida más que nada a los representantes, a los que ya tienen un tamaño espiritual y que están ministrando. Entonces, cuando dice elegidos y dice según la presencia de Dios Padre, porque en todo momento la presencia de Dios es lo que nos trajo Cristo. La presencia delante de Dios, fíjese lo que dice. Esto fue lo que dijo, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, si yo soy santo, si ya no peco, es porque Dios está en mí, la presencia de Dios que nos trajo Cristo. Por eso es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, siempre darle la gloria a Dios, ¿verdad? ¿Recuerda usted a dos personas que estaban orando y uno decía, Señor, yo no soy como este que está hincado, yo diezmo, Señor, yo no peco, yo no soy como este? Y el otro está rogándole y pidiéndole a Dios que le perdone sus pecados. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el que hoy, cristiano que dice, yo leo, yo levanté esta iglesia, yo tengo tantos años, yo he leído, permítame, pero no tiene conocimiento, porque si yo puedo hacer los mandamientos, no es por mí, es porque tengo la presencia de Dios, que es la que me santifica, que es la que me hace ser perfecto, y toda la gloria se la doy al Hijo que me trajo esto con su sangre y al Padre que vino a habitar dentro de mí por los ruegos de Cristo para ser perfecto. Entonces, está ya hablando de personas elegidas y está hablando aquí, ¿verdad? En presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, ser rociados, porque yo también en mi proceso o como representante puedo tener un tropiezo. Recuerde que ya vimos, hermana y hermano, no recaer, no practicar el pecado y ser rociados con la sangre, ya no bañados, sino rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, gracia y paz sean multiplicadas, es bendito hermano representante, que el poder de Dios se le multiplique, que sea lleno. Y la paz, ¿qué es la paz? ¿Qué es decirle la paz a alguien? Que no peque. Cuando yo le digo, y la paz sea contigo, hermano, no peque, porque si usted peca se vuelve enemigo de Dios y no va a tener la paz de Dios, que Cristo Jesús nos vino a reconciliar con Dios. Cristo Jesús dijo, yo soy la paz.
Yo soy el que los he venido a reconciliar con el Padre. Pero, ¿cómo puedo tener esa paz? No pecando, pero ¿cómo puedo tener esa paz con la gracia? Por eso siempre va a aparecer en la Biblia gracia y paz. Poder se ha multiplicado. ¿Para qué? Para que sea santo. Para que Dios no sea mi enemigo. Amén. Vamos a Apocalipsis, por favor, 5:10. Apocalipsis 5:10. Entonces, dice en el 5:10 así: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es muy importante, bendito pueblo de Dios. Aunque ya le he dicho que la enseñanza es que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero mi deber es enseñarle cada versículo. Y nos ha hecho, Cristo Jesús, fíjese bien, Él es el que nos ha hecho para nuestro Dios. Él es el que vino y trabajó y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mire, le voy a explicar bien esto porque muchos tuercen las escrituras el día de hoy, que son hijos del diablo, para sentirse superiores y tener riquezas aquí como un rey, tener oro y tener carros y tener yates, ¿verdad? Porque dicen que somos reyes y así vive un rey. No, no se equivoque, mi amigo. Mire, la Biblia es simbólica, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, Dios en un tiempo hizo reinado y en un tiempo hubo reyes, reyes de Judá, no de los demás pueblos, sino reyes de Israel y de Judá. ¿Para qué Dios constituyó reyes? Para que gobernaran al pueblo únicamente y para que no permitiera el rey idolatría y que el rey mandara, ¿verdad? A reprender a todo aquel y a matar si no cumplían con la ley de Dios. De igual manera el día de hoy, un rey no es para tener riquezas, y si usted dice Salomón tuvo riquezas, David tuvo riquezas, acuérdese que la Biblia, bendito pueblo de Dios, era una sombra, porque hoy todos los que han alcanzado el favor de Dios y somos reyes y sacerdotes, estamos abastecidos de oro, abastecidos de plata, estamos vestidos con joyas únicas, pero espiritualmente por dentro. Porque hoy el oro es la santidad, la plata es la santidad, las joyas son las piedras preciosas, son que usted alumbre, que usted destelle como una piedra, que usted sea luz, que sea precioso para Dios. Bien, entonces hoy que Cristo Jesús nos vino a ser reyes, como dice en Timoteo, que el obispo sea irreprensible, casto de sí mismo, que sepa gobernar su casa y sus hijos, porque si no sabe gobernar a su casa y a sus hijos, ¿cómo va a poder gobernar al pueblo? Y también en Tito viene lo que es un rey o un sacerdote. Recuerde, no importa que se llame apóstol, maestro, profeta, evangelista, no importa. Todo aquel que tiene el don y el ministerio de enseñar la palabra y de estar vigilando que la cumplan y de exhortar y amonestar y no hablar con palabras persuasivas, entonces es un verdadero rey y es un verdadero sacerdote. Recuerde, Cristo Jesús es rey de reyes, ¿verdad? Pero Él vino a constituir. Ahora, aquí no dice sumos sacerdotes, ni va a encontrar ya que en este nuevo pacto se hable de sumo sacerdote. Ahora, yo como sacerdote o como rey, que es lo mismo, estoy en el lugar terrenal, que hay una cortina para que yo no pueda pasar, porque los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo, no podían pasar, ellos se ocupaban nada más de mantener los candelabros prendidos, que no se les acabara el aceite y tener el pan. Ahora, yo también de igual manera, los candelabros hoy son las ovejitas que Dios me ha confiado y estoy cuidando que no se les acabe el aceite.
exhortándolos, amonestándolos, redarguyéndolos, dándoles ánimo con la bendita palabra de Dios y cuidando que el aceite no se les acabe como las vírgenes insensatas. Y también estoy al cuidado de estarles poniendo pan fresco cada temporada con enseñanzas diferentes y siempre tener un pan a todo aquel que venga con hambre y que tenga sed de justicia. Entonces, no puedo entrar yo al lugar santísimo. No, no, no. Allá únicamente entró mi Señor, mi Rey, mi Cristo Jesús, y Él tiene un ministerio y yo tengo otro ministerio aquí. Entonces, ahí está la sombra desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y fíjese, y reinaremos sobre la tierra, porque sí, aquí estamos reinando, ¿verdad? Sobre la tierra, y habla también de un reino venidero, pero eso lo vamos a ver después. Vamos a Hechos, por favor, 20:28. Hechos 20:28. La bendita palabra de Dios dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O nuevamente, ¿verdad? Aquí yo le estaba explicando lo que es un rey y lo que es un sacerdote, no que tenga yates, no, 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 mire, fíjese bien lo que dice aquí, ponga atención. Por tanto, miren por ustedes a los que somos escogidos, como empezamos con Pedro, ¿verdad? Que nosotros fuimos escogidos en la presencia de Dios Padre para obedecerlo y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, aquí está hablándole otra vez nuevamente, mirad por nosotros. Ahora, ¿qué es mirar por mí como representante? Y por todo el rebaño. ¿Cómo voy a mirar por mí? No pecando, no practicando el pecado, porque si no me amo a mí primero, si no cuido de mi vida, ¿cómo voy a poder amar al rebaño? ¿Cómo voy a poderle dar mi vida? Entonces, primeramente, así como Cristo Jesús se cuidó de no pecar, se cuidó de ir sin mancha, de igual manera un representante debe de mirar por él mismo para tener el título, el diploma, la cobertura de Dios para poder gobernar, para poder cuidar al rebaño y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para vigilarlo, para cuidar al rebaño, para cuidar, como estamos viendo, el aceite, que esa era la función del sacerdote. Por eso estoy concordando. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Aquí está el pan. Aquí está, porque con el pan apacentamos a la iglesia de Dios con las palabras, con el verbo, con esta palabra de vida. Una ovejita que verdaderamente es una oveja y no un cabrito, entonces está apacentada. Entonces aquí está, ¿qué era lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Bueno, pues cuidaba de que no hiciera falta el aceite en las lámparas y también cuidaba que hubiera siempre pan ahí en la casa de Dios. Dice, para apacentar la iglesia, fíjense bien, para apacentar la iglesia del Señor. Muchos dicen hoy, tu iglesia, mi iglesia. No, no, no se confunda, ¿eh? Usted no dio la sangre, ni es su iglesia, ni es dueño de nadie. La palabra Señor es amo. Y la iglesia es de Cristo Jesús porque Él la compró, no es mía. También esta palabra a mí, de veras, benditos hermanos y benditas hermanas, a mí me choca que me digan, voy a ir a tu prédica o ya escuché tu prédica. Permíteme, pero mi prédica sería mis razonamientos. Sería hablar por mi propia cuenta. Entonces, la prédica es del Espíritu, es de Dios y la iglesia es del Señor. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí, para apacentar la iglesia del Señor, para eso nos puso, para cuidar, para darle alimento, la cual ganó por su propia sangre. Ahora,
Él ganó por su propia sangre, es de Él la compró. Recuerda que dice la palabra que fuimos comprados a un precio no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre le dio toda autoridad y le dio la resurrección y le dio todo poder, porque recuerde que Dios hizo al primogénito para ponerlo todo en sus manos y es digno nuestro Rey de Reyes, porque vino y se despojó y se puso como ofrenda y se hizo obediente hasta la cruz. Entonces, Él ganó con su propia sangre. Entonces, mirad por nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, ¿verdad? Vamos, por favor, también hay otra cita bíblica en donde nosotros dicen, Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para dar testimonio de su luz admirable. Bueno, vamos por favor a seguir fortaleciendo esta bendita enseñanza. Otra evidencia más que nos da nuestro Padre para usted, para que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Cristo, estando sujeto a Él, como Él estuvo sujeto al Padre. Porque Cristo Jesús siempre tuvo una cabeza y sigue teniendo una cabeza. Ya vimos que Cristo Jesús hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y qué bonita enseñanza, ¿verdad, pueblo de Dios? Qué hermosa enseñanza el que Cristo Jesús me diga, yo soy el camino, te dejo mis huellas, te dejo mis pasos. No vas a poder llegar a la vida eterna ni al Padre si no es por mí. Y como hombre te vengo a poner el ejemplo. Y uno de los ejemplos que a mí personalmente me vino a poner mi Señor de amor es que Él siempre obedeció al Creador, al único Dios, al inmortal, y que Cristo Jesús siempre dio testimonio que Él vino a hacer la voluntad de su Padre y que al final, hasta el final, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ese es el camino, bendito hermano, que Cristo Jesús siempre estuvo sujeto a su Padre. Para sujetarse a alguien, debe de haber otra persona más, siempre. Vamos por favor a 1 Corintios 15, 28. Siempre fortaleciendo la bendita enseñanza, que lo que estoy diciendo siempre lo vamos a constatar con la bendita palabra de Dios. 15, 28 dice así la bendita palabra de Dios. Pero luego, bueno, primero fíjense bien, vamos a leer porque sí es muy importante esto, benditos hermanos. Me gustaría leer todo esto para poder entender desde el versículo 24. ¿Sí? Y dice así, desde el 23, vamos a leer desde el 23, dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, habla de la resurrección, habla de que ya está con el Padre, y luego todos los que son de Cristo en su venida, para levantarnos. Habla del juicio final, habla de Apocalipsis, habla de una profecía que todavía no se cumple, y pongamos atención. Luego, que Cristo venga, el fin. Cuando entregue el reino, ponga atención, al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, viene Cristo Jesús en su venida, viene por sus primicias, viene por todos los que no pecamos, ¿ok? Nos arrebata y luego vienen los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio de la marca, 3 años y medio van a vivir bien y los últimos 3 años y medio va a ser un caos. Un caos. Pero primeramente nosotros vamos a ser arrebatados. Si quiere más información, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que con mucho gusto con la Biblia le puedo sacar de toda duda a lo que contradicen hoy los falsos pastores y los falsos maestros que no saben discernir. Entonces, viene el arrebatamiento y luego vienen los 7 años de la gran tribulación, el fin. El fin, muchos dicen que no es el fin del mundo. ¿Cómo no? Es el fin del mundo, porque el mundo no es el planeta Tierra. El mundo es la mesa de Satanás. Y Dios va a poner cielos nuevos y tierras nuevas.
Bueno, entonces mire, una vez que Cristo Jesús haya venido y venga por los que somos de Cristo, entonces luego Cristo Jesús va y nos deja y luego baja a destrozar todo. Luego el fin, y luego que venga el fin, luego que haya suprimido todo, fíjese bien, luego va a entregar el reino, Cristo, que ahorita es el Rey de Reyes, y es el único con el que podemos llegar al Padre. Una vez que haya suprimido todo, Cristo Jesús le va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice en el 25, porque preciso es que Él reine, Cristo Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que mire qué enseñanza tan más divina para enseñar también que Jesús no es el Hijo, no es Dios, sino el Hijo de Dios. Entonces, es preciso que Dios lo está dejando reinar ahorita y que sea el dueño de la iglesia, ¿verdad? Pero una vez que haya acabado todo, allá arriba, Dios va a ser sobre todos. Claro que su Hijo Jesús va a ser el árbol de vida, va a ser un ser sabio, que el que termine la carrera va a tener derecho a ese bendito árbol y que Cristo Jesús va a ser el esposo de la esposa y nos va a presentar ante su Padre como esposa. También hay enseñanzas sobre eso, desde Ruth con vos y en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es preciso que Él reine, nuestro Señor, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de pies? Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque precisamente en los tiempos de la gran tribulación, los que han leído Apocalipsis y no pecan y tienen discernimiento, pues bueno, primero los que van al lago de fuego son las dos bestias, ¿verdad? El anticristo y aquel que dio testimonio del anticristo y que engañó al mundo. Luego viene un ángel a prender a Satanás y a encerrarlo por 1000 años. Entonces dice, el enemigo es Satanás, el que trajo la muerte es Satanás. Es el que nos enseñó a pecar, es el que nos sigue y que ha arrebatado todavía a muchos cristianos y los ha engañado porque el pecado paga un salario y la muerte. Es la separación de la fidelidad a Dios. Entonces va a ser destruido porque los que estemos allá arriba ya no va a haber muerte, va a enjugar las lágrimas, ya no va a haber quien nos seduzca y es lógico porque ya no vamos a estar en la carne. Dice entonces, porque todas las cosas, fíjese bien, 27. Porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, fíjense en Dios es el que está allá arriba. Dios es el que sujetó todas las cosas, por eso a Dios se le llama el Altísimo. Porque todo lo que está debajo de sus pies, todo lo que hizo el Creador, está sujeto a Dios. Ahora bien, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, bajo sus pies, fíjate bien lo que dice, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahora bien, Dios sujeta todas las cosas a Cristo. Y le dice, hijo, tú vas a hacer, como ya lo vimos nosotros anteriormente, que Dios hizo universo y que sujetó todo, ángeles y todo lo sujetó debajo de los pies, a Cristo. Dijo, tú eres el gobernante, tú, hijo mío, eres todo. Ahora, fíjese bien, el único que no está sujeto bajo los pies de Cristo es Dios, porque dice aquí que se exceptúa. El único que se exceptúa, que no está bajo el poder de Cristo, es aquel que le dio todas las cosas y ese es su Hijo. Vuelvo a repetir. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios, Hijo, todo lo que está debajo de tus pies es tuyo. Y claro, habla de los 3 cielos, hasta el lago de fuego, hasta el Sheol y el Hades. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas. Entonces, ojalá no le quede duda. De hecho, ya estamos finalizando, benditos hermanos y benditas hermanas. Probablemente quede una sesión más o a lo mucho 2, pero ya estamos culminando
creo que fue y ha sido suficiente para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que es el primogénito. Ya le dije que hemos usado más de 300 citas bíblicas, si usted puso atención desde un principio. Dice en el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces fíjese bien, una vez que ya Cristo Jesús haya venido y ya haya acabado con la maldad y todo, fíjese bien lo que dice, entonces también el Hijo, y viene con H mayúscula, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Más claro, bendito y hermana. Acuérdese, Dios no es un Dios de confusión. Aquel que ama, aquel que quiere saber la verdad. Entonces, cuando Cristo Jesús haya suprimido todo, cuando haya acabado con la iniquidad, cuando haya acabado y hayan pasado los 7 años de la gran tribulación y vengan las bodas del Cordero y venga toda esa maravilla que nos habla la Biblia y que baje por 1000 años el tabernáculo de Dios aquí en el planeta Tierra, entonces Cristo Jesús le va a entregar todo a su Padre y para que el Padre reine, ¿verdad? Para que Dios sea sobre todos. Bueno, yo espero que no haya ninguna duda. Vamos, por favor, a 1 Corintios 3, 23. 1 Corintios 3, 23. Dice así, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Otro versículo más. ¿Mi cabeza quién es? Cristo. ¿Quién me la dio? El Padre me dijo, sujétate a mi Hijo. Pero nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí está, hermano. Dios, Cristo y el hombre. Yo no hablo de la Trinidad, pero el que se atreva de hablar de la Trinidad, pues es Dios, Cristo y el hombre. No Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya vimos que eso no existe y hay muchos cristianos que me han preguntado a mí, ¿tú eres trino? Y yo le digo, ¿de qué me hablas? Muéstrame con la Biblia y me llevan a 1 de Juan, donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces yo le digo, entonces no son 3, son 6, ¿no? 3 que dan testimonio allá y 3 que dan aquí, ¿cuántos son? Entonces, luego si quiere también entramos a ese tema. Pero mire, es otro velo que viene del catolicismo y que muchos cristianos lamentablemente se han agenciado esa herejía también de predicar. Bueno, dice entonces aquí, vamos por favor a 1 Corintios 11:3. Dice así, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Otro más. Cuando habla de la cabeza es sujeción, fíjense bien otra vez. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, aquí está hablando de su iglesia. Apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Y esto es muy importante, no lo voy a hablar ahorita. Pero a las mujeres, Cristo Jesús no es su cabeza. Solamente de varones. Bien, ahora bien, el varón es la cabeza de la mujer. Por eso dice que la mujer aprende en silencio y que venga con un velo. Ahorita no le voy a enseñar eso. Ya le dije, quiero un tema, con mucho gusto, hábleme o mándeme comentarios. Si no quiere y diga y pida algún tema. Y con mucho gusto yo pongo mi vida para fortalecer que todo lo que estoy enseñando es bíblico, como esto, que el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, siempre con la bendita palabra. Ahora bien, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí está la sabiduría de Cristo, el verbo, el que le prestó el poder, el que Dios le delegó a Cristo Jesús y que los tiene sentados a su diestra porque no pecó. Entonces, otro versículo más
en donde estamos aprendiendo que Cristo Jesús siempre ha tenido una cabeza, bendito hermano y bendita hermana. Vamos a Efesios, por favor, 5:22. Efesios 5:22. Dice la bendita palabra así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice en el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que aquí está otra vez, ¿verdad? Y recuerde, Cristo también tiene una cabeza que es el Padre. De hecho, a todos los que leen la Biblia y tienen discernimiento, desde el Antiguo Testamento también está profetizado, bendito hermano y bendita hermana, en muchas partes, pero una que a mí me impacta es la de Moisés y Aarón. Moisés simbólicamente representaba a Cristo como una sombra, como libertador. Ahora, Dios siempre le hablaba a Moisés, para cualquier orden. Y Moisés siempre le hablaba, y Aarón, ahora, una cabeza, Dios a Moisés, que es Cristo, y Moisés al pueblo. Únicamente le transmitía a Moisés los mandamientos que Jehová le decía al pueblo. Hay un versículo 2 en donde Dios le habló directamente a Aarón, pero también de igual manera, ¿verdad? Esto es cuando ya tiene un crecimiento. Luego podemos entrar en ese tema también. Pero primeramente, Moisés estuvo sujeto y Aarón estuvo sujeto a Moisés, ya como una sombra de lo que iba a venir. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, bien, vamos por favor. Dice aquí, hermano, ¿usted sabía que su cabeza manda todo el cuerpo? Si usted mueve sus manos, la orden viene de su cabeza y sus manos lo obedecen. Por eso nosotros tenemos que obedecer a Cristo, pues somos su cuerpo, Él es la cabeza, así Cristo fue obediente a la cabeza de Dios. Y sí es muy importante decirle esto, aunque ya se lo he hecho o se lo he dicho yo, que en todo momento la Biblia nos habla con parábolas, nos habla con ejemplos para que podamos entender que todo cristiano que quiere penetrar o quiere incursionar en el camino de Dios y quiere quedar preparado para toda buena obra, debe dejar su razonamiento. Ya acuérdense que Dios dijo, yo no vine por sabios ni por ricos, sino vine por humildes, vine por gente que se arrepiente y reconozca que no fue nada, que todo lo que hizo fue vano, ¿verdad? Y que deje sus razonamientos y deje la vana manera de vivir la cual aprendieron de sus padres y deje todo y que quite su cabecita y que sea un integrante del cuerpo para sujetarse a la cabeza que es Cristo Jesús. Y que el cuerpo que es la iglesia, que hoy constituye apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, profetisas, etcétera, son movidas no con sus razonamientos, sino son seres que están totalmente sujetos a Cristo Jesús en toda obediencia. De igual manera, nuestro Señor Jesús también tiene una cabeza y fue obediente. Vamos a San Juan 5:30, por favor. Benditos hermanos y benditas hermanas. San Juan 5:30. Dice la palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, aquí estamos viendo un versículo más para fortalecer que Jesús siempre tuvo una cabeza y la sigue teniendo hasta el día de hoy. Vuelvo a repetir el versículo. Cristo Jesús estaba hablando aquí. No puedo hacer nada por mí mismo. Ahí está. Yo soy cuerpo, yo tengo una cabeza, estoy sujeto, no puedo hacer nada. Según oigo, el consejo que es la cabeza, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, que es la cabeza, ¿verdad? Que Cristo Jesús
es el Hijo de Dios. Es la piedra que Dios puso, y el que no confiese que Jesús es el Hijo, recuerde el peligro que hemos visto. Y ahí en San Juan 5:36 dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, aquí está, las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, bendito y alabado sea Dios y Cristo Jesús, que me viene a mostrar Cristo Jesús con su cuerpo, con su alma, con su vida, como ser humano que nació, como lo mismo que recibí yo en el bautizo, y decirme: mira, me he humillado, yo también me sujeté y te vengo a dar ánimo para que veas que como ser humano puedes cumplir los mandamientos, y aquí te dejo el camino, porque yo también me sujeté al Padre, yo también me sujeté y fui obediente para que tú te sujetes a mí y yo a tu cabeza. Entonces, yo espero, bendito pueblo de Dios, que todas estas enseñanzas que son vitales para su vida, vitales para el gozo, vitales para tener luz, vitales para tener a Dios, usted, si no había tenido estas enseñanzas y le habían engañado, se ponga a cuentas con Dios y le dé gracias que le esté quitando el velo y siga con enseñanzas, y cualquier duda que tenga, ¿verdad? Adelante, aquí estoy. Así que se me ha ido la hora, bendito pueblo de Dios. Yo deseo de todo corazón que la gracia y la paz y el entendimiento de Dios estén con todos aquellos que vengan con hambre, con sed de justicia, y que estén con temor esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches.